tengo un compromiso que recibo a las víctimas de Notitlán. Saldré de aquí a las 4, pero si no, también hacemos una reunión posterior para acabar de contestar las preguntas, porque tengo interés en que todas y todos ustedes estén al tanto de los temas de tanta trascendencia que llevamos en la Procuraduría General de la República. Con gusto organizamos una cena alguna noche para poder platicarles. Ustedes cenan y yo les platico todos los temas relevantes que pueden tener. Bueno, entonces, asunto arreglado entre amigos. Me congratula tener la oportunidad de encontrarme nuevamente con ustedes, mis apreciadas compañeras y compañeros de experiencia legislativa. Con ustedes compartí el alto honor de trabajar arduamente para construir acuerdos en beneficio de las y los mexicanos, pero además establecimos duraderos vínculos de amistad basados en el mutuo interés de hacer de México un país más seguro y un país más justo. Saludo con cariño a mi gran amigo, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, senador Emilio Gamboa Patrón, a quien, Emilio, te reconozco y valoro el liderazgo con el que ha impulsado este gran equipo para sacar adelante los cambios que México requiere. Lo digo hoy y lo digo siempre, en cualquier mesa que me encuentre. El senador Gamboa ha sido una pieza fundamental para poder sacar todos estos grandes cambios, todas estas reformas estructurales para tener un México mejor, un cambio radical. De ti, líder, la enseñanza, y lo decía cuando estaba en el Senado, más que irme a estudiar una maestría a Harvard o a algún lugar, el estar contigo estos años ha sido un gran aprendizaje invaluable que me hace el día de hoy poder enfrentar los retos a los cuales me encuentro sometida, siempre pensando en lo que aprendí. Yo los quiero felicitar a todos por los 4 años de trabajo en los que, con una gran tenacidad, han protagonizado la etapa reformadora más importante de la historia reciente del país, impulsada por el presidente de la República, el presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. El año pasado, y no quiero ser por eso reiterativa, cuando les presenté mi plan de trabajo, yo tenía ya muy claro cuáles serían las prioridades y pautas a seguir en esta encomienda. Los tenía muy claros porque desde la Comisión de Justicia, las comisiones de anticorrupción, en todas las comisiones de las cuales tuve la fortuna de formar parte, sabía lo que quería para este país, y al llegar a la Procuraduría sabía cuáles eran mis directrices basadas en los años de experiencia legislativa. Hoy ya no les vengo a platicar lo que yo comenté en aquel momento, cuáles eran mis ejes rectores, mi plan de trabajo. Hoy les vengo a entregar resultados, pero también les vengo a advertir los retos que vislumbramos. Es importante señalar que hay grandes retos que vamos a tener que enfrentar. A lo largo de estos 4 años, he atestiguado yo cómo han honrado el alto cargo que ostenta. Y una de las tantas pruebas de ello son las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que nos permitieron mejorar las técnicas de investigación, persecución y procesamiento por los delitos cometidos por miembros del crimen organizado. Así tan fácil les comento que si no se ha aprobado esta reforma, el día de hoy la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada no podría estar enfrentando a estos grandes temas de delincuencia organizada. Si bien no fue la reforma perfecta, porque fue únicamente una armonización legislativa al Código Nacional de Procedimientos Penales y al Sistema Penal Acusatorio, queda mucho trabajo, camino por recorrer. Se puede hacer una ley general de delincuencia organizada,
que ustedes saben lo que toma hacer esto y procesarla en el Senado. Pero por lo pronto, la Procuraduría tiene una herramienta para trabajar. Gracias a todos, gracias en especial, Ivonne, por tu gran empeño en apoyarme para sacar este tema. También les agradezco el empeño para armonizar oportunamente diversas leyes al sistema de justicia penal acusatoria. Es en el mismo sentido que lo anterior. Sin esta armonización no podríamos estar entregando resultados. También la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las reformas a 10 ordenamientos jurídicos que constituyen la miscelánea penal. Y así como sin duda ustedes seguirán trabajando para generar el marco normativo óptimo para alcanzar el México en paz que todos anhelamos, en la Procuraduría General de la República seguiremos firmes en nuestra determinación de combatir la impunidad y garantizar tranquilidad y justicia a la sociedad mexicana. Esto implica necesariamente el fortalecimiento de la Procuración de Justicia. De ahí que esta representación social ha impulsado la cooperación con otras instancias, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales e incluso internacionales. Así, hemos colaborado estrechamente con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la que pertenecen las 32 Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas. Aquí nos acompaña el día de hoy Alejandro Gómez Sánchez, procurador fiscal ya, ¿verdad? Ya casi, procurador del Estado de México, quien es una persona muy activa en la conferencia. En dicho órgano creamos las unidades de análisis de información que ayudarán a forjar redes de inteligencia para potenciar la labor investigativa de cada Procuraduría y Fiscalía del país. De igual forma, aprobamos los protocolos homologados para la investigación del delito de tortura, así como la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada. Con esto, velamos por que el acceso a la justicia sea homogéneo, desde la frontera norte a la frontera sur de nuestro país. El bienestar de los individuos es nuestra principal preocupación. Con esto en mente, el respeto a los derechos humanos guía el actuar de la institución. Una prueba de ello es la reciente instalación del Grupo de Trabajo para el Seguimiento de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos, el cual se integra por representantes de todas las áreas de la Procuraduría. No es un tema menor, es un tema en el que distintas dependencias de gobierno tenemos que ir trabajando para enfrentar estos grandes retos que tendremos ante instancias internacionales. ¿Cuál es la finalidad de este grupo? Trabajar de manera coordinada y articulada para incorporar e implementar las recomendaciones de los diversos organismos internacionales de la materia, así como las medidas de no repetición de las sentencias de la Corte Interamericana. Sobre este punto, quisiera resaltar que la semana pasada la Procuraduría General de la República y la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmaron un acuerdo en materia de capacitación para los operadores del sistema de procuración de justicia. Con esto estamos logrando la capacitación para que también nuestros servidores públicos cometan menos agravantes en este tema. Como resultado de este trabajo se coordinarán esfuerzos para profundizar el conocimiento en materia de fortalecimiento de las garantías fundamentales en todas las procuradurías y fiscalías del país. La mejor guía para asegurar que nuestra institución alcance su máximo potencial son la capacitación y el aprendizaje constantes. Esta misma convicción nos ha acompañado a lo largo de la implementación y ahora consolidación del sistema de justicia penal acusatoria.
Por ello hemos impulsado talleres y programas de capacitación en los que han participado las y los servidores públicos que tienen la responsabilidad de operar dicho modelo de justicia penal. Hemos capacitado a 3.516 agentes del Ministerio Público de la Federación, a 2.500 agentes de la Policía Federal Ministerial y a 1.490 peritos y a más de 6.000 servidores públicos de áreas administrativas. El éxito del modelo acusatorio depende en gran medida de sus operadores. En su apoyo es importante que las y los encargados de la ejecución diaria de este sistema cuenten con los espacios físicos apropiados que contribuyan a la eficiencia y eficacia en su labor. En este sentido, se habilitaron 45 salas de mando ministerial en las 32 delegaciones estatales de la Procuraduría, permitiendo una mejor planeación, metodología y sistematización del proceso penal. La sala de mando ministerial es un modelo de operación que promueve la colaboración entre el personal adscrito a la unidad de investigación y litigación para la planeación, análisis y evaluación del desarrollo de las investigaciones. Dicha coordinación involucra reuniones del personal ministerial, policial, pericial y de análisis a fin de analizar el hecho criminal, las descripciones jurídicas delictivas y formular en conjunto un plan de investigación. Sin duda, este nuevo método de trabajo ha favorecido que los involucrados desarrollen procesos dinámicos para procurar una justicia más ágil y expedita. Si ustedes visitan en algún momento las delegaciones, pueden en cualquier momento entrar a la sala de mando ministerial y ver cómo están trabajando para de esa manera hacer el plan de trabajo que se llevará a cabo ante los tribunales. Esto nos ha dado resultados satisfactorios. Sin duda, este nuevo método de trabajo ha favorecido que los involucrados desarrollen procesos dinámicos para procurar una justicia más ágil y expedita. Esta es la razón de ser. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, se lograron más de 2.150 asuntos atendidos. Más del 99% de estos asuntos se resolvió sin llegar a juicio, ya sea porque se optó por acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o procedimientos abreviados. Esto resulta de gran relevancia porque agilizamos un sistema que estaba sobrecargado y cercano al colapso. Ahora se resuelven en juicio los asuntos de mayor impacto y no se sujeta a procesos largos e ineficientes a la ciudadanía. Empezamos el 18 de junio, 2.150 asuntos atendidos, y que estas personas ya su asunto esté concluido es un gran logro gracias al trabajo en el sistema penal acusatorio. Todos ustedes aprueban estas iniciativas. Ante ustedes, que son representantes de las y los mexicanos, quiero enfatizar que desde que asumí mi encargo en la Procuraduría General de la República, he priorizado el vínculo entre la institución y el Poder Legislativo. Por mi experiencia como senadora, soy particularmente sensible a la fundamental labor que realizan los legisladores. En razón de ello, he instruido a todos mis colaboradores para dar atención ágil y oportuna a las solicitudes, gestiones y cualquier faltamiento del Congreso de la Unión. Quiero que sepan que doy seguimiento personal y puntual a las peticiones remitidas por el Senado a la Procuraduría. Asimismo, mi equipo de trabajo ha estado al pendiente de cada una de sus peticiones con el fin de mantener una comunicación permanente y cercana con el Poder Legislativo. Como muestra de este compromiso, en los años 2015 y 2016, esta institución ha dado contestación
al 92% del total de los asuntos procedentes del Poder Legislativo como puntos de acuerdo. En otro orden de ideas, hay que destacar que una de las demandas más exigentes de la sociedad es el combate a la corrupción. Al respecto, aplaudo que hayan aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, hito fundamental en la lucha contra este flagelo. En la Procuraduría General de la República damos pasos firmes para responder al reclamo social. Ejemplo de esto es el trabajo de la Visitaduría General de la República, cuyas acciones contra la corrupción al interior de la institución llevaron a que en el último año se iniciaran 608 averiguaciones previas y carpetas de investigación por probables delitos cometidos por servidores públicos y se concluyeran 962 investigaciones abiertas antes de mi llegada. También se ejerció acción penal en el último año en contra de 280 personas. Se ha presentado un incremento de 76% en la obtención de sentencias condenatorias por actos de corrupción. Con este mismo espíritu, procedimos a la instalación del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República en mayo de 2016. Al hacerlo, nos convertimos en el primer sujeto obligado en dar formal cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información con el fin de garantizar y promover el derecho de las y los mexicanos de acceso a la información. La calificación del INAI respecto de la calidad y oportunidad de las resoluciones de la transparencia en la Procuraduría General de la República fue del 91% en el 2015. Nuestra meta es lograr el 100% y cada día estamos más cerca de conseguirlo. En la perspectiva general de lo hecho en la Procuraduría General de la República en los últimos 17 meses, estos son algunos de los logros que hemos alcanzado, pero no es suficiente. Aún queda mucho por hacer y diversos retos que enfrentar. Y de estos, para no cansarlos, destacaré únicamente dos. Primero, la consolidación del sistema de justicia penal acusatoria. Como en todo cambio, máxime si es de gran envergadura, existirán periodos de aprendizaje y adaptación. Por ello es necesario no bajar la guardia en esta fase de consolidación del sistema. En este proceso resultan invaluables sus opiniones y análisis, así como sus facultades para realizar los ajustes a que este modelo acusatorio vaya exigiendo. Al igual que en otros países con trayecto histórico semejante al nuestro y que han implementado modelos similares, su proceso de consolidación se basa en el principio de ensayo y error. Todo debe estar sujeto a evaluación para que sea perfectible. Atenta a esta premisa, la Procuraduría General de la República se encuentra realizando diagnósticos con instituciones independientes en todas sus delegaciones estatales para asegurar el éxito del modelo. El segundo reto que quiero compartirles es el que representa el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Es un gran desafío, ya que la Constitución establece la especialización para las instancias de procurar e impartir justicia en nuestro país en materia de adolescentes. Desde la perspectiva del interés superior de la niñez, el Estado mexicano tiene la obligación de contar con una estructura física y humana diseñada especialmente para atender estos asuntos. Por ello, mientras no se culmine con la implementación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes a nivel federal, seguirán conociendo las autoridades locales especializadas en la materia. Se deben reforzar los mecanismos de aplicación
de esta legislación nacional en aras de brindar mayores garantías al respecto de los derechos humanos de los adolescentes. Solo 2 retos les comento que tenemos, pero serán muchos que conforme vaya avanzando el tiempo se los iré haciendo saber. Señoras y señores senadores, un tema que lastima a nuestra sociedad e instituciones es el caso Iguala. Se trata de un asunto cuya gravedad es patente. Consciente de ello, quiero compartir con ustedes los avances de la investigación. Al día de hoy hemos consignado a 168 personas involucrados en el caso. De ellas, 54 son policías municipales de Iguala y 19 de Cocula. El resto son integrantes, cómplices o asociados del grupo delictivo de Guerreros Unidos. Hemos obtenido 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión por diversos delitos, como secuestro, delincuencia organizada, desaparición forzada, homicidio y portación de arma de fuego, entre otros. Otras acciones que hemos realizado son 20 cateos y 897 declaraciones ministeriales. Se han efectuado 1.678 intervenciones periciales en materia de criminalística de campo, fotografía forense, antropología forense, química forense, ambiental, incendios y explosivos, entre otros. Permítanme destacar la colaboración con la Secretaría de la Defensa y la Marina en 650 labores de búsqueda de los estudiantes normalistas. México está al pendiente de los resultados y tiene el derecho de conocer los avances en la investigación siempre que la ley lo permita. Hemos atendido con mucha pulcritud las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, reconocemos los esfuerzos internacionales que se sumaron para esclarecer este hecho tan lamentable. En este rubro, recibimos 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GPPRI, de las cuales hemos atendido el 91%. El 9% restante se encuentra en vías de cumplimentarse. Además, contamos con un esquema de seguimiento en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo he dicho antes y lo reitero hoy ante ustedes. El caso Iguala no está cerrado. No hemos terminado nuestro trabajo. Como lo ha ordenado el presidente Enrique Peña Nieto, seguiremos trabajando hasta llevar a la justicia a todos los responsables. Como pueden ver, los retos no son menores. Ahora es momento de consolidar los logros alcanzados mediante una agenda compartida que responda a las necesidades del país. Quiero participarles que la Procuraduría General de la República, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaboró un proyecto de iniciativa en materia de extinción de dominio. Este proyecto complementa las iniciativas que ya se encuentran en discusión en comisiones del Senado y su propósito es modernizar y adaptar la figura de extinción de dominio a las circunstancias y exigencias actuales. Esto nos permitirá contar con mejores herramientas para atacar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y obtener más recursos que serían destinados a la reparación del daño de las víctimas del delito. Estoy segura que esta iniciativa tendrá su respaldo y que después de analizarla y seguramente enriquecerla, dará respuesta a la urgente demanda de la ciudadanía de combatir a la delincuencia desde sus entrañas económicas. Compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, les agradezco de corazón haberme invitado a participar en esta plenaria. Entre amigas y amigos mentores, me siento en casa.
Les reitero mi respeto y mi afecto, al tiempo que les expreso mi completa admiración por todo lo que han impulsado y logrado en estos 4 años de trabajo inteligente, perseverante y sobre todo patriótico. Los resultados hablan por sí solos. Hemos demostrado, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, que el diálogo y el consenso son medios eficaces para transformar a México. Sabemos que aún quedan muchos pendientes y desafíos que requieren de la voluntad colaborativa de todas y todos nosotros. La experiencia nos ha demostrado que la cooperación es el camino a seguir para lograr la paz y tranquilidad que merecen las y los mexicanos. Por ello, los exhorto a seguir fomentando los lazos de colaboración con la Procuraduría General de la República en el fortalecimiento de los mecanismos de procuración de justicia, pues solo así México alcanzará su máximo potencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Procuradora. Los datos que usted nos menciona son contundentes. Vemos el trabajo arduo y difícil que lleva a cabo la Procuraduría General de la República y le agradecemos que nos dé un informe del caso Iguala hasta estos momentos y también le agradecemos porque nos va a servir mucho para la glosa los logros realizados del 2015 al 2016 en la Procuraduría General de la República. Si le parece, pasamos a comer y ahí hacemos algunas preguntas mis compañeros y mis compañeras y a las 4 cuando ya listos para el... Vámonos fuera. Sí.